Por esa razón, mucha gente, aunque estuviese amparada por esa exención de base de las 1.000 unidades tributarias o de los 120.000 bolívares entonces, en caso de sueldos y salarios, y un poco más en caso de ser empleado, o mejor dicho, profesional independiente, por ejemplo, aunque estuviese amparado por esa exención de la declaración, optaron por declarar el impuesto a los efectos de poder tener la declaración, el certificado de declaración y poderlo mostrar a la banca. Sin embargo, legalmente es muy clara la ley. Si no se ganan hoy día los sueldos y salarios por 150.000 bolívares al año del año pasado, no hay obligación de declarar. Por supuesto, tampoco habría declaración de pago. Y en el caso de los profesionales independientes, si son menos de 150.000 bolívares de ingreso bruto, tampoco habría obligación de declarar. 225.000, perdón. Están además exentos de pagar impuestos sobre la renta todas aquellas personas que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas que perciban en todo el año menos de 2.625 unidades tributarias. Además, los residentes en el estado Vargas también están exentos de declarar el impuesto sobre la renta. ¿Sigue siendo esto así? No, eso fue durante la época del deslave. Ok. Pero con la modificación de la ley del año 2007 ya no. Ya no. Perfecto. Se declara en el impuesto sobre la renta todo lo que tiene que ver con herencias, ingresos a partir de herencias, vacaciones, utilidades. No, ¿Qué se declara? No, las herencias van por el régimen del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Okay. Solamente si tienes una ganancia. Tú heredaste una casa y la casa la tienes alquilada, bueno, los alquileres sí. O una empresa. Bueno, la empresa es la que va a declarar, en este caso no la herencia. Okay. Y en el caso de los viáticos, vacaciones, los viáticos no entran dentro de la base de cálculo porque es un dinero que te entrega el patrono para realizar una actividad fuera del lugar normal de trabajo. Y las vacaciones, los bonos vacacionales, etcétera. Bueno, aquí hay un tema que nos pudiera llevar 2 días discutiéndolos, ¿no? Y es la famosa sentencia que saca la sentencia 301 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del doctor Jesús Eduardo Cabrera, que estableció que conforme a lo que establecía el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, cuando el tributo recae sobre el salario, se tiene que calcular sobre el salario normal. Entonces en eso no entran ni utilidades, ni bonos, ni vacaciones, ni nada. Okay. Esa sentencia, además de modificar el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, dice que se tome en cuenta para una futura modificación de la ley para que se incorpore conforme al texto de la sentencia. Y ahí, cuando se reformó la ley en el año 2014, y luego la última del 30 de diciembre del 2015, las dos por vías habilitantes, el presidente Maduro no las modificó, las dejó igual. Y la administración tributaria, digamos de alguna manera, cuando uno entra a la página web de cómo se declara y todo, viene en un franco desacato a esa sentencia. Fíjense porque que esa sentencia además es vinculante porque salió de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que no está habilitado para legislar, vamos a estar claros. Sin embargo, en aras de preservar el mínimo vital y en la confrontación de dos leyes, que en este caso era la ley del impuesto sobre la renta y la ley orgánica del trabajo, dice la ley orgánica del trabajo como protección del salario, eliminó que se grabara o que se calculara las utilidades, lo que no fuese salario normal, que es lo que tú recibes mes a mes. Tenemos muchas preguntas a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a comentar rápidamente algunas de estas inquietudes. José Azuaje nos dice, ¿debería un docente que gana mínimamente lo superior al salario mínimo realizar la declaración de impuestos? Brevemente una respuesta. No, parece que no estaría obligado si efectivamente está muy estrecho el ingreso a lo que es el salario mínimo. Seguramente va a estar por debajo del monto de la exención de base para declarar. Algemiro Padilla nos dice, el problema de los impuestos es que uno no ve el fruto de ellos, simplemente uno cumple con la ley, nos dice él por acá. Diseñadora venezolana nos dice, no tengo firma personal y trabajo desde mi casa. ¿Cuál sería mi caso? Porque cuando se solicita créditos bancarios es un requisito. Profesor. Bueno, efectivamente, cuando tú estás bajo que no
que no eres dependiente y estás en una relación independiente, obviamente necesitas justificar los ingresos. Pero si esos ingresos brutos son por debajo de las 1.500 unidades tributarias, no estás obligado a declarar. Si son por encima de esas 1.500 unidades, el ingreso bruto, que luego después descuentas los costos, los gastos que tengas en esa actividad independiente, y a lo mejor no te dé pago de impuestos es otra cosa, pero tienes que hacer la declaración. Ok. Las personas, esto es una pregunta que también es bien interesante, las personas que se dediquen a algún tipo de actividad comercial informal, personas que no tengan su empresa registrada, no tienen una firma, absolutamente nada, ¿esas personas deberían declarar, están obligadas a declarar si ganan más de lo que establece la ley al año? Claro, Sí, sí. para ellos no hay ningún tipo de excepción. Es decir, van a entrar bajo el mismo ámbito de la ley de impuestos sobre la renta y, por tanto, si su ingreso bruto en este caso es mayor a las 225.000 bolívares al año, están obligados a declarar con todas las formalidades que la ley implica, es decir, declarar costos, deducciones, ¿Qué etcétera. puede pasar si no declaran? Pues podrían estar sujetos a fiscalizaciones y sanciones. En Colombia ahorita hay un proceso de reforma de la ley de impuestos precisamente para ampliar la base, disminuir la exención de base de declaración y abarcar a mucho más gente dentro de la obligación de declaración de impuesto a la renta. Rafael Ruiz nos dice por acá, el impuesto sobre la renta para los trabajadores es con base en salario normal, según la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 107. CENIAT pretende gravar todo. Bueno, era lo que te mencionaba, hay un franco desacato en la sentencia 301 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es una sentencia, pues indudablemente, primero emanada de la Sala Constitucional con carácter vinculante. Ok, también nos dice por acá Luis Domínguez, al declarar se debe incluir las vacaciones y utilidades. La respuesta rápida. Si no forma parte del salario normal, no. Algemiro Padilla también dice por acá, quisiera... Uno, que con los impuestos mejoraran nuestra sociedad. Nos obligan, pero no se ve el beneficio en ella. También dice Altagua Alberto Gómez, los jubilados y pensionados están obligados a declarar cualquier monto. No, están exentos. Por su jubilación y pensiones están exentos. Si tienen otra actividad distinta, por la actividad que les genera una renta gravable, pero las pensiones y las jubilaciones están exentas. Pero ahí en relación a la pregunta anterior es interesante en cuanto a, pues, ¿para qué pagamos el impuesto? Exactamente, porque es una pregunta que tienen muchísimas personas también. Bueno, yo pago mi impuesto, pero ¿para dónde se va ese dinero? Fíjate, ahorita está ocurriendo algo interesante y es el último año, el año 2015, la cantidad de dinero, de monedas que liberó el Banco Central de Venezuela superó el 248% de lo que era en enero. Es decir, evidentemente que en lugar de acudir al impuesto, el Estado está valiéndose de la inflación para poder financiarse. Okay. Necesito dinero para pagar maestros, yo imprimo más bolívares y simplemente los tiro a la calle y con eso pago a los maestros. No recaudo más impuestos o no dependo de la recaudación de impuestos para poder hacerlo. Pero esto tiene el gran perjuicio y es que estamos pagando entonces o cubriendo los gastos públicos con esa mayor inflación y en la medida en que más dinero inorgánico se emite, pues eso me incide directamente en los precios que yo tengo. Sí. Por eso es que se menciona que la inflación es el peor de los impuestos que padecemos. Así es. Y en las sociedades, en cualquier sociedad, el pago de tributos es para financiar los gastos públicos y esos gastos públicos cubrir las necesidades colectivas. De allí que tiene una gran incidencia el hecho que el gasto público sea eficiente. Y más allá de eficiente, que no haya corrupción. ¿Cómo se distribuye lo que se recauda a través del impuesto sobre la renta? Bueno, conforme a la ley de presupuesto. O sea, la ley de presupuesto anual establece cuáles son los gastos del Estado y cuáles son las fuentes de ingreso. ¿Cuáles son los gastos que se cubren a través de lo que se recauda Bueno, allí? tienes en primer lugar el situado constitucional, que entra también dentro, por supuesto, de la recaudación de los tributos. Okay, o sea, se le asignan a las gobernaciones, a la alcaldía, tienes para gastos de educación, para gastos de salud, infraestructura, los gastos de viaje del presidente, por eso es que también hay que controlarlos, sus gastos de viaje, con quién viaja, cómo viaja, etcétera. Es decir, tienes todos los gastos del poder público. Los gastos que también tiene la Asamblea Nacional, los gastos que tiene el Poder Judicial, es decir, la recaudación de impuestos hoy en día, y según la ley de presupuesto aprobada para el año 2016, cubre todos los impuestos, no solamente el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto a los licores, impuestos a sucesiones. Entonces, supongamos que la persona ya sacó la cuenta y digo,
Sí, bueno, yo gané más de 1.000 unidades tributarias en la empresa donde trabajo durante el año 2015, o por la actividad comercial que yo hago gané más de 1.500 unidades tributarias el año pasado. Tengo que declarar a dónde voy y qué debo tener en mano para hacer esa declaración. Pues si se trata de un empleado, de una persona que gana un salario, lo que principalmente va a tener son sus retenciones de impuestos a la renta que haga el patrono. Eso va a ser un documento importante a los efectos de su declaración. ¿Es esa la planilla RC? Así es. Okay. Igualmente, por supuesto, va a tener que declarar vía electrónica y pues, va a generar un formulario electrónico a estos efectos que a su vez va a generar una planilla de pago. ¿Se puede hacer manual, llenar ese formulario? Ya no. Ya no. Ya no, Sí. Solamente vía electrónica. Así es. Ok. Luego, más cómodo. Sí, más cómodo, más rápido. Bueno, a veces el sistema, pues, los últimos días sobre todo se presenta a veces problemas, a veces se tranca el sistema para Por eso declarar. estamos haciendo este programa hoy, 1 de febrero, aunque el plazo venza el 31 de marzo, porque tenemos la mala costumbre, quizás muchos, de dejar todo para última hora. Entonces, cuando intentamos meternos en el sistema para descargar la planilla, llenarla, pues no funciona y El nos sistema quedamos hasta la colapsa. madrugada allí. Es así, es así. Y pues en el caso de personas naturales, importantes son todos los documentos que soporten sus desgravámenes. Es decir, lo que pagué por ¿Qué concepto. es un desgravamen? Vamos a detenernos un poco allí porque eso es importante. Pues un desgravamen es básicamente montos que la ley permite disminuir el impuesto sobre la renta que efectivamente va a pagar la persona. Como por ejemplo, Por ejemplo, lo que pagué por gastos de educación. de mis hijos, mía, si Sí, estoy haciendo claro, algún posgrado. necesariamente tiene que ser de descendientes o por supuesto las personales. Lo que pagué por concepto de gastos médicos, lo que pagué por concepto de intereses sobre viviendas que estoy comprando o arrendamientos, todo eso lo puedo desgravar. Es decir, esos montos que pagué van a disminuirse del monto de impuestos sobre la renta que voy a pagar en ese ejercicio. Y todos esos soportes que comprueban esas erogaciones, debo presentarlas o tenerlas a los efectos de poder demostrar a la administración tributaria que gozaba de esos desgravámenes. Esos son los desgravámenes detallados, Así pero es, hay un son los desgravamen único de 774 unidades tributarias. Ese desgravamen, es decir, ese pequeño descuento, ¿lo puede solicitar cualquier persona? Sí, ese está establecido en la ley porque, como te explicó Iván al comienzo del programa, el impuesto sobre la renta es el que mide la capacidad contributiva y tiene la ley que velar que exista un mínimo vital. Entonces, una persona que a lo mejor no tiene esa serie de gravamen porque no tiene gastos médicos, no paga póliza, no paga alquiler ni intereses de vivienda, pues tiene un mínimo vital con que subsistir. Y entonces la ley considera que son 774 unidades tributarias. ¿Hay que soportar esa solicitud? ¿En qué momento se solicita ese desgravamen único? No, el desgravamen único, si tú tienes dos opciones, o te vas por el desgravamen único o te vas por los desgravámenes detallados. O una de las dos, no puedes aplicar a las dos. Si te vas por el desgravamen único, el mismo sistema, cuando estás declarando en la página web del CENIAT, te lo va a tomar. Y no tienes que demostrar. Sin solicitarlo. Sin solicitar. Y no tienes que demostrar ningún tipo de gasto, porque ya la ley, hay una presunción, como llamamos los abogados, juris et juris, es decir, que no emite pruebas contrarias, que ese es el monto mínimo de subsistencia de una persona durante un año. Ok. Y sencillamente se hace el descuento y uno termina pagando pues lo que quede, digamos esa pequeña diferencia que quede allí. Sí, bueno, también tienes las rebajas personales, ¿no? Por una rebaja de impuestos de 10 unidades tributarias personal, que vienen siendo 1.500 bolívares, y una rebaja por cada carga de familia, entiéndase, descendientes o cónyuge que no esté trabajando.